Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Soy José Manuel Barajas, ingeniero de algoritmos en Continental, y el día de hoy les traigo, a manera de demostración, la implementación de una estructura de datos muy utilizada en, bueno, en varios aspectos o áreas de la programación, sobre todo en sistemas embebidos, que viene siendo la estructura de datos llamada buffer circular o también conocida como buffer anillo. Y bueno, esta es una estructura de datos muy utilizada en contexto de sistemas embebidos y la cual consiste en un buffer de un tamaño fijo, el cual se ve como si de cierta manera se estuviera conectado de extremo a extremo, por eso el nombre ahí de circular. Esta estructura de datos es especialmente útil en situaciones donde se necesita almacenar datos de forma temporal antes de ser procesados, permitiendo un flujo continuo de datos sin necesidad de esperar a que el buffer se vacíe por completo. Esto pues es una manera muy eficiente de manejar, como mencionamos, datos temporales. Y como tal, una implementación en lenguaje C, por ejemplo, puede consistir en un arreglo, un array, junto con dos punteros o índices que señalan el inicio y el final del buffer. De esta manera, los datos se van añadiendo en la posición de un índice de escritura y se remueven en la posición de un índice de lectura. Entonces, al final lo que nosotros tenemos es una gestión eficiente de los datos acorde a alguna implementación o necesidad que tengamos. Y bueno, ahora haré la demostración de cómo luce la implementación de la estructura buffer circular a nivel de código en lenguaje C. Y bueno, aquí están viendo una ventana de Visual Studio Code. Y bueno, procederé a explicar la codificación o programación de esta estructura. Como práctica de programación, bueno, siempre se sugiere organizar los archivos, ¿no? Acorde a lo que ocupemos declarar o definir. En este caso utilizaré dos archivos, uno que será un archivo de tipo header file o archivo de cabecera o un archivo de librería en el cual declararé lo que vienen siendo las directivas del preprocesador, algunas macros y las funciones que posteriormente estarán implementándose o que estarán llevando la lógica de escritura y lectura en el buffer circular. Y en el archivo que tengo aquí también, que es circular-buffer.c, aquí implementaré la definición como tal de las funciones que declaré previamente en el archivo de circular-buffer.h. Pero bueno, empezando con el archivo de circular buffer, primero pues bueno, empezamos con la clásica eh, directiva del preprocesador, que es para evitar que la inserción de este código de cabecera se haga más de una vez en evitar que esta inserción de código de aquí se haga más de una vez en el archivo desde el cual se llama. Esto por parte del compilador, ¿no? En este caso, pues, utilizo la directiva del preprocesador if-endef y aquí estipulo esto. Igual aquí de esta manera. Normalmente cuando se utiliza estas macros o directivas del preprocesador se tienen que estipular de esta manera y al finalizar es un end if. Bueno, ya dentro de estos como defines podemos ahora sí proceder a hacer la declaración de lo que utilizaremos en nuestra estructura de datos y empezaré definiendo una macro para lo que es el tamaño del buffer. En este caso pues la definiré así, buffer size, y le asignaré un valor de 5 para hacerlo sencillo. Y posteriormente pues requeriremos algunas funciones para poder llevar a cabo la lógica detrás del funcionamiento del buffer circular.
En este caso implementaré alrededor de 5 funciones. La primera de ellas para inicializar una estructura de datos, que recuerdo que antes de esto sí tendría que definir la estructura de datos que justamente va a llevar al cabo, va a contener toda esta como lógica, ¿no? O información como tal. Para ello pues defino la estructura y por ejemplo vamos a ocupar pues bueno un buffer, ¿no? Tal cual, un buffer donde se le va a estar pues digamos escribiendo y desde donde se va a estar leyendo la información. En este caso pues se declara un buffer de tipo entero y de tamaño acorde al buffer size, utilizando justamente la macro que declaramos anteriormente. Y posteriormente vamos a ocupar justamente los índices de escritura y lectura que hablamos o mencionamos previamente. Al primero lo voy a llamar índice de escritura, bueno en inglés, write-index. Y al segundo lo denominaré, en este caso lo denominaré read index. Y bueno, aquí le agrego un nombre de este tipo o el nombre que quiero que tenga este tipo de estructura. Y va a ser circular buffer, ¿no? Para que sea un nombre alusivo a lo que estamos haciendo. Esa es la práctica común, ¿no? Hacer las variables que sean alusivas a lo que se está trabajando, ¿no? Lo que le llaman, creo que es meaningful o algo así, no recuerdo bien el término, pero básicamente asignar nombres de variables que que sean alusivos a con lo que se va a estar trabajando. Y posteriormente, una vez que ya definí el tipo de estructura, voy a definir la función con la que voy a inicializar justamente este buffer circular. Y bueno, como nombre puedo ponerle initialize buffer. ¿Y qué tipo de argumento va a recibir esta función? Va a recibir un puntero a una estructura de tipo circular buffer. Ahora voy a definir otras cuatro funciones, pero la siguiente va a ser una función que va a dar un retorno de tipo entero. Y esta función lo que va a hacer es verificar si el buffer como tal se encuentra lleno, ¿no? Entonces puedo poner un nombre como is full. Y como argumento o parámetro va a recibir un puntero a una estructura de tipo circular buffer. Y posteriormente también definiré otra función la cual va a verificar si el buffer está vacío. Entonces puedo ponerle un nombre como isEmpty. Y bueno, esta igual de misma forma va a recibir como argumento o parámetro un puntero a una estructura de tipo circular buffer. Y a continuación voy a definir lo que viene siendo ya las dos funciones principales, ¿no? Medulares, por así decirlo. La que viene siendo la primera sería una función sin retorno, una tipo void. Y esta función lo que va a hacer es justamente escribir en el buffer. Y esta va a tener dos parámetros de entrada o argumentos de entrada, ¿no? El primero, como siempre, va a recibir un puntero a una estructura de tipo circular buffer. Y el segundo argumento pues va a ser la información que se desea grabar, ¿no? En este caso, pues como siempre, el tipo de dato que se le va a grabar tiene que ser del mismo tipo de dato del que es el buffer, que se define dentro de la estructura de circular buffer. Y bueno, en este caso pues sería un entero, el cual denominamos data, ¿no? Y bueno, aquí la última función que vamos a definir sería igual a una función de tipo void, sin retorno, y se va a llamar readBuffer. Y esta pues simplemente va a tener un argumento de entrada, parámetro de entrada, que va a ser un puntero a una estructura de datos de tipo circular buffer. Y bueno, con esto hecho,
Ahora sí lo que podemos hacer nosotros es justamente llevar a cabo ahora sí, ya una vez que tenemos el archivo de cabecera, podemos proceder a la escritura del código en el archivo de circular-buffer.c. Y bueno, ahora continuamos con la implementación o escritura del código para el archivo circular-buffer.c, el cual pues contendrá la lógica detrás de la implementación del buffer circular. Y bueno, empezamos con la importación de las librerías. En este caso, la librería de, bueno, el include de la librería estándar de entrada y salida stdio.h, y también el include de nuestra librería, que bueno, el include de nuestro archivo de librería, archivo de cabecera, circular buffer-bajo circular-buffer.h, el cual pues contiene la declaración de de los distintos, principalmente las distintas funciones que vamos a terminar de definir aquí. Y bueno, una vez hecho esto, pues podemos proseguir a hacer la definición de los métodos que previamente discutimos. El primero de ellos, el que inicializa a la estructura de datos en C, llamada o de tipo circular buffer. En este caso pues definimos o escribimos el nombre de esa función, y esta pues, como recordamos, recibe un puntero a una estructura de tipo circular buffer, y aquí dentro de estos brackets podemos escribir el contenido de la función o el cuerpo de la función. Y bueno, en este caso simplemente esta función va a ser para inicializar algunos de los componentes de la estructura. Faltó aquí en esta otra definición agregar un cuarto valor, un cuarto elemento, que sería un contador. Este counter va a ser para contar el número de elementos que están en el arreglo, ¿no? Y bueno, aquí bueno, inicializamos lo que viene siendo pues los dos bueno, el contador y los índices de escritura y lectura. Empezando pues bueno, con el índice de escritura, accedemos a él por medio de este operador, que bueno, en este caso, como estamos accediendo por medio de un puntero, se utiliza el operador de flecha. Y bueno, inicializamos a 0. Posteriormente hacemos lo mismo, pero para el índice de lectura, igual a 0. Y por último, con el contador, igual a un valor de 0. Teniendo esto, de una vez voy a definir la función main de este programa, que igual en un momento regresamos a ella para terminar de definirla. Pero aquí proseguimos con la definición de la función la función que verifica si el arreglo o el buffer está lleno, ¿no? En este caso pues era una función de retorno de tipo int llamada isFull, la cual pues recibe, como declaramos anteriormente, recibe un puntero a un tipo de estructura, recibe un puntero a una estructura de tipo circular buffer. Y bueno, abrimos brackets y escribimos el contenido de la función. En este caso pues lo que simplemente va a hacer esta función es verificar si el buffer está lleno. Entonces el código constará básicamente en comparar si el contador, el valor de contador es igual al tamaño del buffer, ¿no? En este caso sería algo así. Ponemos un return y escribimos el valor del contador es igual al buffer size, ¿no? Y bueno, eso es para esta función, la cual pues, como dijimos, va a verificar si el buffer está lleno. Ahora, para la función que va a verificar si el buffer o arreglo está vacío, esta se llama isEmpty. Y bueno, a su vez igual recibe como parámetro de entrada
un puntero a una estructura de tipo circular buffer. Abrimos brackets, escribimos el contenido de la función. En este caso, pues también se va aquí a verificar si el buffer está vacío. Entonces, aquí para saber si el buffer está vacío es simplemente viendo si o verificando si bueno, aquí pondré el return, verificando si el contador es igual a 0. Y bueno, ya con esa línea hacemos esas verificaciones, ¿no? Ahora faltan las últimas dos funciones que son las principales o medulares de esta implementación. En este caso, pues voy a continuar con la función sin algún tipo de retorno que denominamos writeBuffer, la cual pues va a recibir dos parámetros o argumentos de entrada, la cual el primero de ellos es el puntero a la estructura, a una estructura de datos de tipo circular buffer, y el segundo es el dato que se quiere guardar. En este caso, pues un dato de tipo entero o una variable de tipo entero. Y bueno, abrimos brackets y escribimos el contenido o cuerpo de la función. En este caso, pues empezamos, como esta es la función que añade un elemento al buffer, vamos a empezar con una verificación. ¿Una verificación de qué? Pues justamente de si el buffer está lleno, ¿no? En este caso, pues escribo un if, y este if va a constar de la negación de la llamada función de isFull o de la función de isFull, la cual pues recibe, como habíamos dicho, un puntero de tipo circular buffer, o un puntero a una estructura de tipo circular buffer, el cual pues bueno, aquí ya está entrando aquí. Básicamente lo que le estamos pasando aquí es la dirección de memoria a una estructura de ese tipo que vamos a declarar posteriormente aquí en la función main, ¿no? En la función principal del programa. Y bueno, en este caso, si el buffer no está lleno, justamente lo que vamos a hacer es escribir en el buffer, en la posición del write index o del índice de escritura, vamos a escribir el valor de la información, o sea, el valor de data, ¿no? Y posteriormente vamos a avanzar el índice de escritura en 1, o sea, vamos a mover el valor del índice de escritura en 1, porque ya escribimos en el anterior, ¿no? Por así decirlo, o en el actual. Entonces, posterior a escribir la información en el índice de posición, digamos en este caso 0, vamos a aumentar el índice a 1, y así sucesivamente acorde a las escrituras que hagamos, ¿no? O al número de escrituras que hagamos. En este caso, pues aumentamos, como dije, el write index en 1, y bueno, hacemos esta asignación. cb write index más 1, y aquí utilizamos el operador de módulo contra el tamaño del buffer. ¿Y esto para qué? Para simplemente garantizar que el flujo de datos en el buffer siempre sea en el rango de 0 a 4. En este caso de 0 a 4, ¿por qué? Porque el 0 es como la posición 1, y así hasta el 4, que en este caso es el límite, ¿no? Esto porque se considera que se cuenta desde 0 hacia 4, entonces son 5 posiciones, ¿no? Por ello, por ello se utiliza mucho este operador de módulo, ya que garantiza siempre que el flujo de datos pues vaya en un rango definido. En este caso, pues de 0 a 4 para 5 posiciones. Y bueno, posteriormente se incrementa aquí el contador, el valor del contador. Se aumenta el valor en 1 porque ya se agregó un elemento. Entonces, digamos que este es un contador de escrituras, por así decir. Bueno, este valor se utiliza también tanto en esta función como en la de lectura, pero en este caso se aumenta porque es un elemento que se añade al buffer. Y bueno, aquí simplemente agregamos un mensaje para la consola para que el usuario
final pues sepa que efectivamente o pueda validar que efectivamente se ingresó un nuevo elemento al arreglo o al buffer, ¿no? En este caso, bueno, the buffer has a new value, y ponemos aquí el especificador de formato para entero y pues bueno, simplemente ponemos el valor de data, ¿no? Que es el que llega. Perfecto. Y bueno, aquí en este caso podemos poner el escenario en el que, bueno, si el buffer ya está lleno, pues justamente obtener el mensaje, ¿no? Igual para que el usuario pues sepa que el buffer está lleno y efectivamente pues que ocupa, digamos, que liberarse una posición en el arreglo para que se pueda volver a ingresar un nuevo dato. Aquí en Fatol F, y bueno, aquí es the buffer is full, you cannot add other value. Y bueno, ese sería el mensaje, ¿no? Y bueno, con esto ya terminamos la implementación o la definición de la función de writeBuffer. Ahora proseguimos con la última función, que es readBuffer. La cual, bueno, esta, como las otras, va a recibir un puntero a una estructura de tipo circularBuffer y solamente ese argumento o parámetro de entrada. Y bueno, aquí igual hacemos, bueno, definimos. Aquí tenemos de dos. Podríamos recibir recibir como parámetro de entrada. Bueno, no, saben que no. Iba a decir algo, pero no. Aquí igual podemos definir una. Aunque saben que esta función sí tendría que ser de tipo retorno. Bueno, hay de dos aquí. Podríamos hacer que esta función sea sin retorno, pero para que el usuario pueda verificar que realmente se leyó una información desde el buffer, tenemos de dos: o hacer que esta función sea de tipo retorno, sin retorno, perdón, de tipo void, y que la información, pues justamente aquí declarar internamente en el cuerpo de la función un valor, o definir la variable de dato de tipo entero. O podríamos hacerla, bueno, más bien, perdón, para hacer que sea de tipo retorno, pues tendremos que hacer esto. Porque de la manera en la que la tenía anteriormente sería si quisiéramos que manejara directamente la información con un puntero. Entonces se le manda la dirección de memoria de la variable de entero desde fuera, y aquí dentro se modifica de cierta manera el valor de esa variable, pero para fines prácticos dejémoslo así, como una función de tipo entero, y aquí pues inicializamos el valor en cero, ¿no? O -1, digo, es a gusto de ustedes. Y bueno, aquí hacemos justamente la verificación. En este caso va a ser la negación de la función de vacío, ¿no? Y pues esta recibe igual, esta función recibe el puntero a la estructura de datos, ¿no? De tipo circularBuffer. Y bueno, en este caso lo que tenemos es, en caso de que se cumpla esa validación, o sea, en caso de que se cumpla lo que está dentro del condicional, pues vamos a poder justamente leer datos, ¿no? Y en este caso, pues data, vamos ahora sí que a reasignar, va a ser igual al valor que esté en el buffer en la posición del índice de lectura. Entonces sería cb buffer, abrimos corchetes, cb en la posición de index. Ese va a ser el valor de lectura, ¿no? El valor que vamos a leer. Y en este caso, pues igual, análogamente que en la forma anterior, vamos a tener que aumentar el valor del índice de lectura en 1. Entonces, bueno, hacemos una operación igual, análoga a la que hicimos en la función de writeBuffer. Y bueno, en este caso tenemos cb writeIndex
hacemos la asignación igual cb index más 1 y el operador de módulo con el buffer size. En este caso pues siempre garantizando que con la utilización del operador de módulo siempre vamos a hacer que el flujo de datos vaya o las operaciones que hagamos vayan en un rango de 0 a 4, que en este caso pues es el alcance que tiene el buffer, ¿no? Porque es 5 el tamaño. Entonces pues bueno, al final decrementamos en este caso, en el caso del buffer, cuando escribimos en el buffer aumentamos en 1 el contador, en este caso decrementamos. Justamente por eso es que este elemento adicional que agregamos es lo que nos permite hacer las verificaciones de si está lleno o entero. Perdón, aquí decrementamos. Y bueno, en caso de que no se cumpla la condición, que sería el caso, que sería perdón, aquí me gusta ponerlo hacia abajo, los brackets del else. En este caso, si no se cumple la verificación que está en el if de esta función, pues vamos a imprimir un mensaje para el usuario, para que pues diga, mira, ¿sabes qué? El buffer está vacío, no puedes leer datos, ¿no? Sería la finalidad. Print the buffer is empty. You cannot read any value. Así dejámoslo. Y bueno, ahora sí, pues ya terminamos y bueno, sí, aquí tendría que hacerle, me faltaría aquí un return de data, porque dijimos que esta función sí tiene que tener un retorno, ¿no? Ahora nada más déjenme modificar la declaración aquí para hacerla una función de tipo retorno. Y así ya está. Ok, a ver. Checamos. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya tenemos todo listo de esta parte. Y ahora en el main, pues simplemente vamos a crear a definirla. Ahora sí la estructura de tipo circular buffer que vamos a utilizar, ¿no? Y en este caso pues se va a llamar cb y vamos a mandar a llamar a la función que inicializa esta estructura de datos y le pasamos la dirección de memoria la dirección de memoria de la estructura que previamente definimos. Y ahora sí lo que ya podemos hacer es justamente mandar a llamar digamos aquí 5 veces la función de write buffer. En este caso pues bueno, voy a hacerlo aquí voy a poner un mensaje de we call 5 times the function which write data within the buffer. Ok, bueno, aquí llamamos la función write buffer, le especificamos la dirección de memoria, bueno, el puntero, bueno, más bien la dirección de memoria del buffer, perdón, la dirección de memoria de la estructura de datos de tipo circular buffer que definimos anteriormente. Y también lo que tenemos que hacer es poner como segundo argumento el dato que queremos mandar, ¿no? En este caso pues el número 1. Y bueno, para fines demostrativos pues voy a escribir, que bueno, no es lo ideal, pero para fines demostrativos pues escribo aquí 5 veces esta llamada función, nada más variando el valor que escribo. Aquí quiero mandar básicamente a guardar en el buffer los valores de 1 al 5, ¿no? Así consecutivamente. Y bueno, hasta este punto, digamos que después de este punto aquí ya, o de esta llamada función, después de esta llamada función, aquí el buffer ya va a estar lleno. El buffer ya está lleno en este punto, vamos a decir. Ahora
si nosotros queremos leer la información o de cierta manera, pues sí, digamos que por ahora lo que podemos hacer nosotros es lo contrario. Leer o quitar en este sentido dos elementos del buffer, ¿no? Entonces tenemos que hacer la función, la llamada a la función read buffer. E igual pues le pasamos la dirección de memoria la dirección de memoria del sí, la dirección de memoria de la función. Y en este caso tenemos que utilizar read buffer dentro de, podemos, para imprimir el valor, digamos que podemos hacerlo así, printf, aquí we read, o bueno, we are reading the value of %d como especificador de formato. Y aquí hacemos la llamada a la función, ¿no? Aquí en este caso nosotros estamos haciendo es leer o leer un valor del buffer, y a su vez pues como es un retorno pues con este especificador de formato tomamos ese valor. Entonces tomamos, digamos que otras dos veces mandamos a llamar otra vez esta función, y aquí vamos a estar eliminando un segundo, bueno, leyendo un segundo valor de la función del arreglo, perdón, del buffer. Y ahora podemos volver a agregar otros dos valores como hicimos acá arriba, pero en este caso pues podemos poner, no sé, 11 y 12. Y aquí podemos, para dejar vacío el buffer, podemos hacer un ciclo while, en el cual mientras la condición de que el buffer no esté vacío, en este caso pues la negación de is empty, y aquí pues recibiendo la dirección de memoria de el buffer circular que definimos previamente. Exacto. Aquí simplemente pues vamos a mientras esa condición se cumpla pues va a estar leyendo valores y se va a estar, digamos que, vaciando el buffer, ¿no? Y bueno, procedemos otra vez aquí a, podemos igual copiar este valor, y aquí podemos poner un print final que sea igual podemos hacer validar que justamente funciona esto, ¿no? Digamos que aquí voy a hacer el valor, bueno, voy a imprimir aquí, bueno, no, simplemente igual esta verificación ya está dentro de la función. Simplemente aquí voy a tratar de leer otro valor y yo voy a obtener el mensaje justamente de aquí, que es el buffer está vacío, ya no puedes leer otro valor, básicamente. Entonces si agrego otro print que diga eso sería redundante, básicamente, porque eso ya contemplamos aquí. Y bueno, voy a llamar otra vez esta función read buffer, y simplemente aquí estaría leyendo el valor, obteniendo ese mensaje de the buffer is empty, you cannot read any other value o any value. Y bueno, aquí para finalizar el video pues simplemente vamos a compilar ahora sí nuestro proyecto o nuestro, bueno, archivo circular-buffer.c. Como pueden ver, simplemente aquí bueno, me hizo falta añadir el salto de línea justamente para dar un poco más de formato a los textos y bueno, que no se vieran amontonados. Pero bueno, aquí bueno, simplemente aquí al final pues ya justamente se vacía el buffer, y si intento como leer otro valor pues ya me mostrará el mensaje de que el buffer está lleno, ¿no? Pero aquí también, perdón, que el buffer está vacío. Y aquí también voy a hacer esa verificación, pero para el lado del write buffer, ¿no? Digamos que voy a intentar grabar no sé, un valor de 6. Entonces aquí yo también debería obtener un mensaje que me diga, ¿sabes qué? Pues el buffer está lleno, no puedes agregar otro valor. Me va a mostrar este mensaje básicamente. Y bueno, aquí voy a cambiar este mensaje en inglés.
buffer is full at this point. Y bueno, ahora simplemente lo que hago es abro una terminal y pues utilizo el comando para compilar aquí en C++, ¿no? En este caso pues GCC, igual ocupan el compilador GCC. En este caso estoy utilizando un sistema Linux, bueno, distribución de Linux, específicamente Ubuntu. Y bueno, aquí ya hago GCC espacio circular, bueno, el nombre de mi archivo es circular-buffer.c. Y bueno, como no le estoy especificando el parámetro O, que es para especificarle como el nombre de mi archivo ejecutable, pues por defecto me crea aquí el ejecutable con el nombre A. Y pues aquí nada más ejecuto este archivo, ¿no? A.o. Lo ejecuto y bueno, como justamente vimos aquí, pues estoy realizando 5 veces la inserción de información en el buffer. Entonces aquí hago la primera, dice el buffer este print en la consola me valida que justamente ingresé un valor en 1, ¿no? Y hago lo mismo para el valor 2, 3, 4 y 5. Pero ya cuando intento hacer una sexta inserción, digamos, o añadición de un valor en el buffer, me dice, ¿sabes qué? Espera, el buffer está completo, no puedes agregar otro valor. Digo, bueno, entonces ya sé que tengo que leer para poder agregar otro. Digamos que para, de cierta manera, como justamente es un valor o es un buffer limitado, aquí tenemos que, de cierta manera, permitir que se libere una posición para poder añadir otra información ahí. Entonces aquí pues prosigo con la lectura de dos elementos que son las primeras dos posiciones, por así decirlo. Estoy liberando esas posiciones y ahora sí, después de ello puedo volver a escribir otros dos valores. Entonces inicialmente teníamos 1 y 2, los elimino y ya agregué 11 y 12. Entonces ahora sí ya corro este ciclo while y lo que hago es vaciar todo el buffer. Entonces aquí lo que se hace pues es leerlo, y aquí ya cuando intento hacer una nueva lectura me dice, ¿sabes qué? El buffer está vacío, no puedes leer otro valor. Bueno, espero que esta implementación, quizá un poco larga el video, pero sea de utilidad o les sirva. Igual estaré subiendo este código a mi repositorio de GitHub y pues bueno, proseguiré haciendo algunos otros ejemplos con estructuras de datos en C y algunas otras implementaciones en microcontroladores, ¿no? Que es una de mis áreas de interés. Bueno, agradezco su atención y hasta pronto.